noches, colegas. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Soy director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y director de J&I Enfermeros en convenio con el Instituto Tomás Garriga Masaryk. Esta vez para poder dar a conocer nuestro quinto módulo del diplomado en procesos de atención de enfermería y metodología singular, que se da dentro de la acreditación por parte de J&I Enfermeros para los hospitales en Latinoamérica. Bien, esta vez vamos a exponer este quinto módulo denominado Resultados de Enfermería NOC, las etiquetas de resultados de enfermería. Recordemos de que los resultados de enfermería, más que un diagnóstico de enfermería, más que un diagnóstico enfermero, es un estado, más que una respuesta es un estado, ¿no? Una situación, una forma en el momento determinado en donde nosotros podemos puntualizar, donde nosotros podemos cuantificar la situación de la persona para poder establecer planes de cuidados y resolver sus problemas o incertidumbres y poder evaluar posteriormente cuáles serían sus puntuaciones o sus evoluciones respecto a lo que hemos pensado en el primer momento al encontrarnos con el paciente en la valoración. Nosotros, para poder determinar qué es un resultado de enfermería y cuál es la utilización de esta misma, tenemos que entender cuáles son sus estructuras, ¿no? Primero, ¿qué es el resultado de enfermería? Es un estado, una conducta o una percepción del individuo, la familia o la comunidad medido a lo largo de un continuo. ¿Qué quiere decir? De que mediante los resultados de enfermería nosotros vamos a poder evaluar la evolución en la medida del tiempo que estemos con la persona, ¿no? Nosotros establecemos unos conceptos de evolución, unos conceptos de estado o unos conceptos de situación para que nosotros podamos establecer y pensar los cuidados respecto a las necesidades de la persona, ¿no? Los diagnósticos de enfermería nos van a permitir evaluar las respuestas. Los resultados de enfermería nos van a permitir evaluar los estados, ¿no? Conforme nosotros realizamos una intervención sobre la persona va a ir modificando sus necesidades, incrementándolas o mejorándolas. Entonces, de eso trata un resultado de enfermería, ¿no? En los resultados de enfermería se utiliza una escala de medición Likert del 1 al 5, donde el 1 es el menor valor y el 5 es el máximo valor. Al utilizar una escala Likert, nosotros vamos a cuantificar los estados de la persona respecto a las evoluciones pre- y post-intervención. Cuando nosotros tenemos contacto con una persona, iniciamos nosotros una valoración, emitimos un diagnóstico, un juicio sobre sus respuestas y mediante eso nosotros establecemos una puntuación inicial para poder nosotros partir nuestro cuidado, ¿no? Es decir, la persona se encuentra en este estado, quiero que llegue a este estado futuro y después de mi intervención evaluaré si llegó o no. Eso es lo que se va a cuantificar y cualificar en los resultados de enfermería. En los resultados de enfermería, la enfermera puede evaluar el estado preintervención. Como les dije, nosotros podemos pensar cuál es el primer estado a priori, ¿no? De manera a priori por la percepción inmediata, o podemos también establecer calculando el estado preintervención. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una persona con tal situación, espero, así ya la evalué, ¿no? Ya evalué una situación, espero que llegue después de mi intervención a tal situación. Esta puntuación de esperar que llegue, una puntuación que yo anhelo llegar, que yo tengo la esperanza después de mi cuidado llegar, se denomina puntuación diana. Es decir, establezco primero una puntuación, es la evaluación, y calculo la intervención, calculo la puntuación cuando yo voy a realizar antes la intervención, para poder evaluarla después. Esa puntuación esperada se le conoce como puntuación diana. Y finalmente, una vez que yo realizo mi intervención, voy a puntuar otra vez para poder comparar entre mi puntuación final después de mi intervención, la puntuación diana, que es la puntuación que yo quise esperar, o a la puntuación a la cual quise llegar, y la puntuación al principio o antes de la intervención, ¿no? Entonces, existe una puntuación preintervención, una puntuación esperada, una puntuación que se requiere llegar y una puntuación final, es decir, la puntuación después de la intervención.
y esa puntuación se le conoció como puntuación final. Nosotros vamos a ver las evoluciones de la persona restando el puntaje de mi puntuación final menos la puntuación de mi estado antes de la intervención. Si es positiva, significa que la evolución es positiva. Si es negativa, significa que es una involución, el paciente está empeorando. Y si es nula, es decir, es igual a cero, puedo decir entonces que el paciente, ya sea positiva, ya sea negativa o nula, el paciente no está respondiendo a mis cuidados o el paciente, o simplemente yo no estoy realizando unos buenos cuidados, ¿no? Cuando nosotros tenemos puntuaciones ya sea nulas o ya sea negativas, nosotros simplemente podemos optar por dos. Ya sea que el paciente no está respondiendo a mis cuidados o ya sea porque el paciente está recibiendo cuidados inadecuados. Ambas situaciones nos comprometen o comprometen al personal de enfermería, ¿no? Veamos. Continuemos. ¿Cuál es la estructura de un resultado de enfermería propiamente dicho? Veamos de que existen 385 resultados, 38 clases y 7 dominios. El último taxón de la taxonomía NOC es los dominios. Luego le siguen las clases y finalmente los resultados. Así es como también en los diagnósticos de enfermería se van a caracterizar, ¿no? Los dominios, las clases y los diagnósticos. En este caso, el único que cambió fueron los resultados. Existen 385 resultados, 38 clases y 7 dominios. Veamos, ¿qué es un dominio? El dominio es un conjunto de conceptos comunes basados en 7 esferas o dimensiones de la salud. Engloba las clases y está clasificada por números romanos del 1 al 7. ¿Cuáles son los dominios que existen hasta ahora? Por ejemplo, el dominio 1, salud funcional. En nuestro libro, por ejemplo, que vamos a ver a partir de la página 135, vamos a poder ver cuáles son todos los dominios y las clases de la taxonomía NOC de manera general. En este caso, el dominio 1, que es el dominio salud funcional, tiene también su propia definición, resultados que describe la capacidad y realización de las actividades básicas de la vida. Así también el dominio 2, salud fisiológica, que también tiene su definición. Vamos a poder ver en la página número 136 el dominio 3, salud psicosocial, el dominio 4, conocimiento y conducta de la salud, el dominio 5, salud percibida, el dominio 6, salud familiar, el dominio 7, salud comunitaria, y finalmente a partir de la página 138 yo voy a poder encontrar de una manera extensa el dominio, su concepto o definición del dominio, la clase, el concepto o definición de la clase que se encuentra dentro de cada dominio, de esta manera. Bien, ¿qué es una clase? Hablando de esto, es un grupo de conceptos orientados a la resolución de la resolución de ciertos aspectos de la salud física, mental, social y espiritual de la persona, familia y comunidad. Engloba las etiquetas y está clasificada en letras del alfabeto de la A hasta la Z en mayúsculas y luego en minúsculas desde la A hasta la E. Vimos que existen 38 clases. Bien, 7 dominios, 38 clases. Esas clases están nuevamente clasificadas por letras. Y las clases se encuentran dentro de cada dominio. En este caso, por ejemplo, la clase A, mayúscula, mantenimiento de la energía, crecimiento y desarrollo. La clase de movilidad y autocuidado se encuentran dentro del dominio salud funcional, ¿no? En el dominio 2, salud fisiológica, vamos a encontrar cardiopulmonar, eliminación, vamos a encontrar líquidos y electrolitos, respuesta inmune y regulación metabólica. Esa es la primera parte. Vamos a encontrar también una continuación, una clase neurocognitiva, la clase digestión y nutrición. Recordemos de que existe el dominio, su concepto, la clase, su concepto, y dentro de cada clase se encuentra codificada las etiquetas de resultados de enfermería NOC. Bien, entonces continúo. La clase respuesta terapéutica, la clase integridad tisular, la clase función sensitiva, página 143. En el dominio 3, salud psicosocial, vamos a encontrar bienestar psicológico, adaptación psicosocial con la letra N mayúscula, autocontrol, interacción social, en la página 145. En el dominio 4, conocimiento y conducta de la salud, vamos a encontrar una letra Q mayúscula, conducta de salud, creencias sobre la salud con la letra R mayúscula.
con la letra S mayúscula, conocimiento sobre salud, control del riesgo y seguridad, en la página 147. En el dominio 5, salud percibida, vamos a encontrar el dominio salud y calidad de vida, el dominio sintomatología, disculpen, la clase sintomatología, estamos hablando de dominios y clases, bien, disculpen. Bien, vamos a encontrar con la letra E minúscula, aquí vamos a encontrar la primera letra, satisfacción con los cuidados. Bien, vamos a encontrar también dentro del dominio 6, salud familiar, la letra W mayúscula, ejecución del cuidador familiar, estado de salud de los miembros de la familia. Miren cómo ven, como vemos acá salteada, ¿no? WZ. No están en el mismo orden. No están en un orden alfabético, ¿no? Se encuentran por letra del alfabeto, pero no en orden alfabético. Bien, bienestar familiar y ser padre. En el dominio 7, salud comunitaria, vamos a tener bienestar comunitario y finalmente protección de la salud comunitaria. Esos son todas las clases, las 38 clases dentro de cada dominio. Cada dominio tiene un conjunto de clases y cada clase un conjunto de etiquetas de resultado. ¿Qué es una etiqueta de resultado? Es el valor en común de los estados de la persona, familia o comunidad en el momento de la valoración después de los cuidados. O después de los cuidados, ¿no? Vamos a nosotros encontrar datos respecto a mi valoración, que son datos iniciales, y datos después de los cuidados, que son datos post-intervención. La pregunta es esta: si un enfermero ingresa al turno, supongamos media hora antes, un buen enfermero, y ve al paciente, ¿podrá realizar una valoración post-intervención? No. ¿Por qué? Porque la evaluación post-intervención se hace únicamente tras los cuidados que tú estás brindando. Cuando una persona ve a alguien por primera vez, hablo de un paciente, enfermera-paciente, estamos estableciendo puntuaciones iniciales. Estoy estableciendo puntuaciones iniciales después de la intervención de mi colega del turno anterior, pero no con mi propio turno. Mi propio turno tiene algo de singular porque yo realizaré cuidados en función de las respuestas, hablo de diagnósticos, y haré cuidado en función de los estados cuando yo los encuentro. Es decir, si la persona evolucionó en el turno de mi colega anterior, pues excelente. Significa que yo solamente voy a potenciar, mejorar o mantener los estados o respuestas que yo voy a encontrar en el momento donde yo voy a realizar los cuidados, ¿no? Y que mi colega del siguiente turno, por ejemplo, supongamos que sale de la guardia, entra en el turno de la mañana y mi colega del turno de la tarde, asumimos de que si yo mantuve los cuidados con unas puntuaciones bastante elevadas, pues la colega del siguiente turno va a recibir nuevamente puntuaciones elevadas y va a mantener las puntuaciones, evitando que se negativicen, ¿no? Evitando que disminuyan las puntuaciones cuando ella las encontró, ¿no? ¿Por qué? Yo en el turno anterior encontré a todos los pacientes en puntuación 4, excelente. Yo los mantengo entre 4 y 5, excelente. Y la colega de la tarde los baja a 2. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿La colega de la tarde? ¿El colega de la mañana? ¿O el colega del turno de la noche? Ahora, aquí vienen los dilemas éticos y legales en los cuidados de enfermería, ¿no? ¿Cómo nosotros evaluamos? ¿Cómo nosotros creemos? ¿Cómo nosotros podemos? ¿O cómo debería ser en función del paciente? Para esto nosotros vamos a tener que establecer resultados de enfermería en el mismo servicio, en donde cada escala de puntuación o cada puntuación que nosotros vamos a realizar van a tener que tener ciertas características para que no sean totalmente subjetivas, ¿no? Bien, continuemos con eso hasta poder llegar a esta parte para poder seguir conversando. Bien, etiqueta de resultado veíamos. La etiqueta de resultado está en el contenido del libro, ¿no? En contenido del libro, en este caso, por ejemplo, en la página 473 vamos a encontrar la etiqueta de resultado: estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias. Aquí vamos a ver el dominio, le pertenece al dominio salud fisiológica, a la clase cardiopulmonar, y aquí vamos a ver este concepto del dominio. Estado respiratorio, 2 puntos, permeabilidad de las vías respiratorias. Los 2 puntos me van a permitir concretar, me van a permitir afirmar o me van a permitir singularizar el estado de la persona respecto al primer estado, que se llama estado respiratorio, valga la redundancia. Estado respiratorio, y quiero caracterizar con más precisión y describo permeabilidad de las vías respiratorias. ¿Ok? Vamos. Códigos de resultado. Son 4 dígitos que se adhieren a la etiqueta.
Los 4 dígitos van siempre al lado izquierdo en el libro y son 4 dígitos que van entre paréntesis y que van a poder codificar a la etiqueta, ¿no? En este caso la etiqueta de resultado, estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, tiene el código 0410, así se lee, ¿verdad? 0410. Esos son los códigos de una etiqueta. Todas las etiquetas están codificadas, no hay ninguna etiqueta que no tenga codificación. Veamos. Definición de la etiqueta. La definición de la etiqueta permite aseverar o descartar la existencia de un estado, en este caso una etiqueta, ¿no? El concepto de definición de una etiqueta se encuentra siempre en esta región, va un poco más, hablando más gris, ¿no? En esa sección. Dice definición. Vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para intercambio de aire. ¿Qué quiere decir de que la definición me va a permitir conceptualizar, me va a permitir caracterizar, me va a permitir delimitar más que todo el significado del resultado o del estado que yo estoy evaluando sobre mi paciente? ¿Qué quiero decir? De que la persona a la cual yo he diagnosticado, después de mi valoración, he valorado, he diagnosticado y estoy realizando una observación para poder determinar mi resultado esperado, y ahora mi resultado esperado es estado respiratorio, permeabilidad de la vía respiratoria. Recordemos de que la mayoría de los estados son estados positivos, ¿ok? La mayoría, no todos, sino la mayoría. Entonces, para que mi paciente tenga el estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, tiene que tener vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para el intercambio de aire. Eso entonces significa que está delimitando el concepto de mi resultado esperado, ¿no? Eso es así como se concibe la definición de una etiqueta de resultado. Bien, ¿qué más? Escala de medida. Es una escala subjetiva de evaluación del estado en donde se modifica la evolución desde el contacto con el paciente hasta el final de los cuidados. Existen 14 escalas clasificadas por letras desde la A hasta la T de manera salteada, ¿no? Las escalas de medida entonces nos van a permitir puntualizar, nos van a permitir cuantificar los resultados esperados, ¿no? Pero las escalas de medida no van a medirme el resultado en sí, van a medirme las características propiamente dichas, por así decirlo, ¿cómo les puedo explicar? Las características más singulares de un resultado que se le denominan indicadores. Las escalas de medida van a medir, van a cuantificar los indicadores, ¿no? Las escalas de medida son totalmente subjetivas, son establecidas por regla y nosotros estamos hablando que es una escala de Likert y por lo tanto subjetiva, y nosotros los enfermeros somos que vamos a cuantificar, a puntualizar las escalas de medida en función de la valoración pre y post intervención. En este caso, por ejemplo, la etiqueta de resultado, estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, tiene las siguientes escalas de medida. Va desde desviación grave del rango normal hasta sin desviación del rango normal. Y desde grave hasta ninguno. En este caso, una de las peculiaridades de los resultados es de que muchas de sus etiquetas de resultados de enfermería tienen dos tipos de escalas, ¿no? Eso va a estar en función no del resultado propiamente dicho, sino de los indicadores, ¿no? Las escalas de puntuación entonces, o las escalas de medida, me van a permitir delimitar, puntualizar, cuantificar el estado de la persona pre y post intervención. Por ejemplo, en una persona con estado respiratorio, permeabilidad de la vía respiratoria, supongamos que haya llegado con un asma, supongamos que haya tenido un asma. Entonces, es un asma que tiene y me está provocando una frecuencia respiratoria de, pongámosle 32. Está disneico, está taquipneico, el paciente es un niño, supongamos, y esto me va a permitir evaluar que en el momento de mi cuidado que mi puntuación es de desviación sustancial de rango normal, puntuación 2, es decir, tiene una elevada frecuencia respiratoria. Entonces, bien, califico con 2. Espero que al final de mi turno, ¿no? O después de mi intervención, por ejemplo, oxigenoterapia, el paciente pueda obtener mínimo una
una puntuación diana, es decir, una puntuación final para que yo poder llegar a esa puntuación de 3. Es decir, encontré el paciente con 2 y quiero que llegue a 3 al final de mi turno. Muy bien, realizo mis cuidados. ¿Cuáles serían? Oxigenoterapia, saturación de oxígeno, verificar que haya capacidad ventilatoria, vigilar permeabilidad de las vías aéreas, medicación, etcétera, etcétera. Y al finalizar mi turno, el paciente obtuvo una puntuación de 4. Excelente. Obtuve 2 al principio de mi valoración. Quise que llegue a 3, pero al final llegó a 4. ¿Cuál es la variación? De más 2. Es decir, 4 menos 2 más 2. Significa que está positivo respecto a su evolución, o su evolución es positiva. En un caso diferente, un niño igual llega con 32 de respiración, se interviene, ¿no? Y vamos a ver, el inicio del principio, el otro niño llega con 32 de respiración, también con el mismo problema de asma. Entonces yo lo voy a cuantificar con 2. Y digo, quiero que el niño al final de mi turno termine con 3. Muy bien, excelente, se le brinda la oxigenoterapia, se le brinda las medicaciones, se le satura el oxígeno, se vigila la permeabilidad de las vías respiratorias y al final mi niño termina en 1 y se nos va a la UCI. Entonces, ¿cuál fue la variación? 2. Disculpen, 1 menos 2 menos 1. El niño está en una situación negativa de evolución, está de manera involucionando. Significa entonces que mis cuidados no fueron adecuados o simplemente el paciente no respondió a los cuidados. Entonces vamos a ver variaciones respecto a la puntuación final menos la puntuación inicial. La puntuación indiana es una puntuación esperada, es una puntuación a la cual se quiere llegar y que va a permitir diferenciar entre mi estado pre y mi estado post intervención. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, como le dije, dos tipos de escalas de puntuación o de medida en una misma etiqueta, ¿no? Y acuérdense que las escalas de medida van a estar en función de los indicadores del resultado, más no del resultado mismo. El indicador de resultado es el nivel más concreto, es el nivel de abstracción medio, que singulariza y especifica el estado del paciente. Está clasificado por 2 dígitos decimales agregados al código de la etiqueta. ¿Cuántos códigos tenía la etiqueta? 4. ¿Cuántos códigos tendrá un indicador? 6. Los códigos van del 01 al 99, ¿no? Son códigos decimales, del 01 al 99. En este caso, los indicadores de resultados van a tener en total 6 dígitos. Los 4 primeros dígitos de su etiqueta, en este caso vemos, por ejemplo, 0410, y los indicadores de resultados van a tener 0410, por ejemplo acá empieza con 04, el 01 debe estar por acá o ya seguro ya fue eliminado. Bueno, parece que ya fue eliminado porque no aparece. Bien, en cada actualización de la literatura se van a eliminar o agregar ciertos códigos, ¿no? Bien, en la etiqueta de resultado, estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, cuyas escalas de medida son desviación grave del rango normal hasta sin desviación del rango normal y desde grave hasta ninguno, ¿cuáles son sus indicadores? Vemos acá. Por ejemplo, frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad de la inspiración, capacidad de eliminar secreciones. Por otra parte, con otro tipo de escalas de medida tenemos ansiedad, temor, asfixia, ruidos respiratorios patológicos, aleteo nasal, jadeo, disnea en reposo, disnea de esfuerzo leve, uso de músculos accesorios, tos, acumulación de esputos, respiraciones agónicas y finalmente terminamos. Bien, los indicadores de resultados nos van a permitir caracterizar ese nivel más amplio de abstracción incluso de una etiqueta. Tenemos que tener en cuenta que según la metodología vamos a observar de que el diagnóstico enfermero, hablamos de una etiqueta diagnóstica, va a tener mucha relación o una estrecha relación con la etiqueta de un resultado. Y los factores etiológicos y características definitorias de un diagnóstico enfermero me van a permitir caracterizar y comparar u obtener de manera práctica los indicadores de resultados en mi NOC. Es decir, los factores etiológicos de un diagnóstico me permitirán determinar de una manera concisa cuáles serían los indicadores de mi NOC, ¿no?
Así es como se determinaría. Bien, otra cosa es de que los indicadores de resultados van a tener las puntuaciones del 1 al 5, ¿no? Lo que se va a cuantificar es los indicadores. He visto en muchas publicaciones que en realidad son totalmente absurdas, que suman, ¿no? Hacen un promedio de los indicadores para poder decir que el estado, en este caso la etiqueta de resultado está bien. Digo absurdo, ¿por qué? Porque supongamos, vamos a asumir que nuestro paciente con asma tuvo estos cuatro primeros indicadores. Vamos a asumir que el paciente terminó al final de mi turno con 4, 4, 4, 1. Miren, 4, 4, 4, 1. Si sumamos serían 12 y 1, 3 entre 4, por lo menos 3, ¿verdad? Por lo menos 3, ¿no? Serían 12, 3 entre 4, 3, a ver, como 3 punto y tanto, pero no supera los 4. Vamos a ver, miren, algunas publicaciones dicen lo siguiente, ¿no? Que tienen que promediar las puntuaciones finales para que ese promedio sea comparado con mi etiqueta final. Es algo absurdo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tenías ya un estado con 1, con desviación grave del rango normal. Si tú promedias, vas a quedarte con 3. Y tú vas a pensar que está desviadamente moderado. Entonces, te vas a olvidar de la puntuación 1. Y eso es totalmente absurdo y es una falacia. No se puede aplicar. Nunca se pueden aplicar promedios para que nosotros podamos obtener una etiqueta de resultado. Nunca. Y repito que nunca se puede utilizar un promedio para poder caracterizar a mi etiqueta de resultados como puntuaciones finales. Nunca. Los indicadores son individuales. A pesar de que se trabaje en conjunto, me van a permitir demostrar estados individuales. No voy a hacer igual o no voy a triangulizar, por así decirlo, no es una triangulación, por ejemplo, capacidad de eliminar secreciones con frecuencia respiratoria. O con ritmo respiratorio, o con profundidad de la inspiración. No voy a poder hacer una igualdad. A pesar de que puedo trabajar los 4 estados con intervenciones muy similares para los 4, cada uno va a tener que tener una puntuación diferente. Ninguna puede tener una puntuación promedio, ¿no? Porque estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Me preguntarán entonces, ¿pero qué pasaría si tengo, profesor, mis 4 puntuaciones iguales y las promedio me van a quedar totalmente en 3? No, eso también es un error. Por más que te queden iguales, por más que los 4 hayan estado iguales, nunca se puede promediar. ¿Por qué? Porque en algún momento, en el siguiente turno, puede cambiar la situación de los primeros 2 a 5 y de los primeros y de los 2 últimos a 1. Es un ejemplo, estoy exagerando, pero puede suceder. Cada puntuación es individual para cada indicador y cada indicador va a ser cuantificado de manera individual. Y me van a demostrar si es que hay algún cambio en el estado. En este caso, en el estado respiratorio y permeabilidad de las vías respiratorias. Si continuará o si no. ¿No? Bien, continuamos. Otra pregunta, otra cosa de que muchos de los colegas, por ejemplo, también me preguntaban si es que se puede elaborar porcentajes para saber si se cuidó de manera efectiva. Puede que se haga un porcentaje, pero ya se estaría cuantificando demasiado. Ojo, yo no lo apruebo. En esencia, yo no lo apruebo. Yo prefiero que se eliminen uno a uno los indicadores para que nosotros podamos mejorar las puntuaciones a que estar promediando. ¿Por qué nunca he promediado? O a estar elaborando porcentajes. Como, por ejemplo, se supone que del 1 al 5, el 1 es el menor porcentaje y el 5 es el mayor porcentaje. Significa que 5 es el 100%, ¿no? Si dividimos 5 entre 100, vamos a tener 20. Significa que cada uno tiene un 20%. Si yo tengo un 1, el paciente mejoró solamente un 20%. Si el paciente tiene 2, significa que solamente mejoró un 40%, 60%, 80% y 100% final, si es que ha mejorado en su totalidad, ¿no? Ahora, si yo de los resultados totales, en este caso son 4, obtuve 3, 3, 3, 4, 4, 4 y un 1, significaría que estaría teniendo
un 60% y un 10%, significaría que solamente obtuve aproximadamente un 60% o un 65% de eficacia en el cuidado, ¿no? Eso es una suposición, o sea, en realidad no existe fórmula para eso. Es una suposición que he visto también en algunas publicaciones. No estoy asegurando que ese porcentaje sea efectivo y sea válido, porque ni siquiera teórico es. O sea, ni siquiera tiene consistencia esa fórmula. Pero he visto algunas publicaciones en investigaciones o procesos de enfermería que sí lo hacen así, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no haya consistencia estadística, no se puede asegurar eso. ¿Por qué? Porque estamos cuantificando lo que es cualificable, ¿no? Bien, veamos, continuemos. ¿Cómo se miden los resultados? Primero, establecemos una puntuación inicial, ¿no? ¿Qué es la puntuación inmediata cuando se haya realizado la valoración y el diagnóstico, ¿no? Esa es la puntuación inicial, es decir, en el momento. La puntuación diana es la puntuación cuando se van a planificar los cuidados. Esta puntuación va a describir el estado que se desea alcanzar, ¿no? Es decir, yo establezco primero una puntuación, quiero llegar a una puntuación después de mi intervención y esa puntuación imaginaria es la puntuación diana. Es una puntuación que yo deseo alcanzar. Después que haya elaborado mis cuidados, voy a realizar una evaluación final. Y en esta evaluación final voy a puntualizar mis estados después de que haya aplicado un cuidado, para poder nosotros comparar esta puntuación final con la puntuación diana y con la puntuación inicial. Es decir, cuánto tengo, cuánto quise y cuánto tuve, ¿no? Es una semejanza muy práctica, ¿no? Bien. Metodología simplificada del hallazgo según la ley de la abstracción. Vamos a ver. Cuando yo establezco mi valoración por causa y efecto, voy a realizar mi hipótesis y a través de mi hipótesis elaboraré mi diagnóstico NANDA realizando mi etiqueta diagnóstica, mi factor etiológico y mis características definitorias. Teniendo en cuenta que el efecto de mi valoración, ¿no? Causa-efecto, el efecto de mi valoración me va a permitir abstraer de manera práctica la etiqueta diagnóstica y mi causa y mi valoración me va a permitir abstraer de manera práctica mi factor etiológico y las características definitorias. Al establecer mi diagnóstico NANDA por etiqueta, factor etiológico y características definitorias, no siempre van a haber características definitorias, ojo, para hablar de un factor de riesgo, voy a establecer mi etiqueta de resultado NOC. Cuando haya establecido mi etiqueta de resultado NOC, voy a trabajar también mi etiqueta, mi indicador y mi escala de medida. ¿Cómo las podré obtener de manera práctica? Haciendo una comparación entre mi etiqueta diagnóstica y la etiqueta de resultado NOC. Buscando en el libro a partir de la página 135 cuáles serían los dominios, cuáles serían las clases y cuáles serían las etiquetas más acertadas respecto a mi etiqueta diagnóstica y mi valoración. Asimismo, con el indicador, el factor etiológico de un diagnóstico de enfermería me va a permitir obtener de una manera práctica el indicador de un resultado de enfermería, ¿no? Así, de tal manera que no me equivoque, de tal manera que sea más preciso. Y las escalas de medida siempre van a estar en función de las valoraciones permanentes que yo realice, ¿no? Las escalas de medida van a permitir puntualizar la puntuación inicial de mi valoración, la puntuación diana que deseo alcanzar y la puntuación final después de mis intervenciones NIC, ¿no? A través de la NOC voy a poder establecer las NIC, que eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Bien, vamos a ver entonces un pequeño caso clínico. Situación clínica. La señora M, de 82 años de edad, ingresa al servicio de emergencias a las 3 p.m. acompañada de su hija por el motivo de un dolor torácico opresivo. Refiere que en la mañana se sintió sofocada debido a que le aumentó su presión arterial de manera repentina. Hija refiere que estaba llorando debido a que recordó la pérdida de su hijo hace 2 años. Al examen físico se obtiene estado general adecuado, escala de coma de Gaglo de 15, se auscultan soplos ventriculares en tórax, ruidos cardíacos no rítmicos e irregulares, frecuencia cardíaca de 80 por minuto. Se auscultan pulmones y se percibe murmullo vesicular disminuido. Paciente refiere que tiene dificultad para respirar desde que inició el cuadro de dolor torácico, paralelo a la elevación de su presión arterial. La función gastrointestinal es adecuada, lo mismo para su función vesical. Refiere que no puede dormir porque aún mantiene el recuerdo de su difunto hijo desde hace 2 años y se siente culpable. Así también manifiesta que a veces se siente desesperada porque cree que tiene problemas de memoria, ya que no recuerda el nombre de sus familiares a pesar de estar con ellos durante toda la estancia hospitalaria. Tiene antecedentes de diabetes mellitus controlada con antihiperglucémicos. Maneja su tratamiento antihipertensivo.
Al cabo de 40 minutos, el paciente refiere que su respiración se hace más dificultosa, por lo que el médico indica oxigenoterapia a 3 litros por minuto, manteniendo su saturación en 92% a pesar del oxígeno agregado. Pacientes llevados a hospitalización de medicina interna para obtener diagnósticos de precisión. Se indicó radiografía de tórax, exámenes de laboratorio y control de la glucemia cada 4 horas. Bien, veamos entonces cuál es nuestros datos de valoración. Datos de valoración por causa y efecto. Así se establece según la ley de la abstracción. Elevación súbita de la presión arterial que causa dolor precordial. O presión torácica que causa dificultad respiratoria. Dificultad para conciliar el sueño por duelo que causa insomnio. Dificultad para recordar nombres que causa angustia. Muerte del hijo que puede causar o causa nostalgia y tristeza. Así se establece de manera práctica, de manera sucinta, de manera breve y muy entendible y muy efectiva y muy precisa las valoraciones a través de una metodología singular por ley de abstracción. Bien, ¿cuál es mi diagnóstico de los enfermeros? Recordemos de que en los datos de valoración, las causas de una valoración me va a permitir determinar las causas o factores relacionados de un diagnóstico, y los efectos de una valoración me van a permitir determinar los efectos o etiquetas diagnósticas de un diagnóstico enfermero. ¿Ok? Veamos entonces. Si ya apuntaron, van a poder ver cuáles serían los diagnósticos enfermeros. Aquí, por ejemplo, disconfort relacionado con síntomas relacionados con la enfermedad. Muy bien. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con opresión torácica. Veamos el ejemplo anterior. Disconfort relacionado con síntomas relacionados con la enfermedad. ¿Cómo se comparan con nuestros datos de valoración? Vamos a verlo acá. Miren, ojo, nuestro diagnóstico es disconfort relacionado con síntomas relacionados con la enfermedad. Y nuestro primer dato de valoración es elevación súbita de la presión arterial con síntomas relacionados con la enfermedad, que ocasiona dolor precordial, que es el disconfort, ¿no? Dolor precordial. Más que el dolor promedio, porque no lo vas a calmar el dolor en un dolor precordial, pero sí vas a poder valorar el disconfort, ¿no? La inconformidad con su físico, ¿no? En este caso por el dolor. No hablo de una alteración de la imagen, ¿no? No hablo de... Patrón respiratorio ineficaz que causa presión torácica. Veamos con el ejemplo de valoración. ¿Qué nos dice? Opresión torácica que causa dificultad respiratoria. Miren cómo se relaciona, ¿no? Continuamos entonces directo. El insomnio relacionado con duelo. Impotencia relacionado con dificultad para recordar nombres de familiares. Nombres de familiares, ¿no? Se me pasó la S acá. El diagnóstico, aflicción crónica relacionada con muerte de un ser querido. Si se dan cuenta, los datos de mi valoración tienen una relación estrecha con mi diagnóstico enfermero y por lo tanto me van a permitir determinar mis etiquetas de resultados de manera práctica, ¿no? En este caso, por ejemplo, estado respiratorio, tenemos frecuencia respiratoria, profundidad de la inspiración, saturación de oxígeno. Estado de comodidad física, control de síntomas y bienestar físico. La etiqueta de sueño he considerado horas de sueño, patrón de sueño, calidad de sueño, duerme toda la noche, dificultad para conciliar el sueño, y en el resultado de nivel de ansiedad he considerado impaciencia, por lo que tiene impotencia por no poder recordar los nombres de sus familiares, ¿no? Y finalmente, por la aflicción crónica, tengo la etiqueta de resultado, resolución de la aflicción, donde mis indicadores son verbaliza la aceptación de la pérdida y refiere disminución de la preocupación de la pérdida. Si ustedes se dan cuenta aquí, he establecido mis puntuaciones iniciales, aquí, mis puntuaciones diana, con lo que yo quiero esperar, ninguna es menor de 3, lógico porque no voy a poner una puntuación diana igual a mi puntuación inicial, ¿no? Se supone que quiero llegar a algo. Al final lo que voy a restar siempre es mi puntuación final menos mi puntuación inicial. En este caso, por ejemplo, es de 0. Significa que no hubo modificación. Ya sea la persona no respondió a mis cuidados o yo estoy cuidando de manera inadecuada, ¿no? En este caso yo elegiría que la persona no ha respondido a mis cuidados, ¿no? Significa que su fisiología quizás no pueda responder al tratamiento. Posiblemente. Bien, aquí por ejemplo mi resultado es de más 1, ¿no? 4 menos 3 más 1. Significa que la paciente está evolucionando. Aquí, por ejemplo, también es más 1. Aquí también es más 1. Aquí es 0, ¿no? La mayoría, entonces, aquí es 0, ¿no? La mayoría de aquí no ha modificado su... ya estamos hablando acá, miren, solamente en una parte fisiológica la paciente ha evolucionado. Pero en la parte psicológica o espiritual, la paciente se mantiene. Entonces,
es crónico, crónico lo que tiene, porque este problema lo tiene desde hace 2 años que su hijo falleció, ¿no? Este problema de angustia y depresión, no puede dormir, está inconforme, etc. Miren, si se dan cuenta, más ha evolucionado su cuadro físico que psicológico y espiritual, ¿ok? Muy bien. Entonces, señores, muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. Esta, nuevamente les repito, es para los estudiantes del diplomado en proceso de atención de enfermería y metodología singular, para los alumnos del Instituto Tomás Arrigue Masaryk, para los colegas también que desean poder escuchar estas conferencias en nuestro núcleo de estudios de la ley de abstracción. Estas conferencias, todas las conferencias que siguen o que seguirán, están relacionadas con la ley de la abstracción, ¿no? Cómo solucionamos la vida del enfermero para poder realizar nuestros planes de cuidados allá, en la vida real, ¿no? Ya no como en la universidad, sino en la vida real, en los hospitales, ¿ok? Si tienen alguna consulta, pueden escribirme a mi correo electrónico jbarbosameca@intramed.net. O pueden escribirme también si están viendo este video por a través del núcleo de abstracción o por nuestro live stream o televisión en vivo. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico para poder resolver cualquier duda o consulta. Si eres profesor o docente de algún instituto u universidad, puedes también hacer consultas para poder brindarte una asesoría y brindar clases de esta manera con la ley de la abstracción a tus alumnos para que les pueda solucionar la vida. Muchísimas gracias, colegas. Les despide el licenciado Joshua Barbosa. Ha sido un honor para mí. Dios los bendiga.